Bueno, vamos a hablar de historia, como lo dijo Cristian, a la pausa. Vamos hoy a conversar con Juan de la Cruz, extraordinario historiador dominicano. Vamos a tratar el tema específicamente el del 16 de agosto de 1863, la restauración de la República. Profesor, bienvenido. Un placer estar Buenos con días. ustedes, de verdad, y después de escuchar esas reflexiones tan interesantes que deben llamar la atención, ¿verdad?, del presidente y de sus allegados. Claro, Bien, y muchas gracias. nosotros aprovechando la fecha, quisiéramos empezar con usted haciendo tal vez una reflexión de cómo entiende usted que encuentra la República Dominicana este 159 aniversario. Es una conmemoración, es una celebración, pero sobre todo la importancia histórica de este acontecimiento que hoy el país está recordando. Sin duda alguna, la Guerra de la Restauración es el acontecimiento más trascendente del país desde su fundación hasta hoy. Y digo esto porque fue el hecho donde mayor número de personas ha participado o participó para hacer posible el retorno de la soberanía nacional. Ni siquiera la Guerra de Abril, que fue el otro acontecimiento de participación amplia del pueblo, logró tal, vamos a decir, nivel de participación por el hecho de que solamente se dio fundamentalmente aquí en la capital, mientras que la Guerra de la Restauración se dio en todos los rincones de la República Dominicana, aunque comenzó por Capotillo, Dajabón, pero luego eh, en apenas 14 días, por ejemplo, ya habían ganado todos los municipios y comunas de la línea noroeste. Ya el 30 de agosto estaban en Santiago de los Caballeros, a la puerta de Santiago, y se dio una batalla importantísima, por ejemplo, entre el 6 y el 13 de septiembre, y ya el 14 estaban instalando el gobierno provisorio restaurador. Y a partir de ahí es que comienza y se integra todo el pueblo dominicano en distintos puntos del país, en el sur, en el este, en los demás pueblos del norte, como Puerto Plata. Es decir, el pueblo dominicano participó activamente. Por lo tanto, este acontecimiento es el más trascendente para el país y al mismo tiempo se convierte en un ícono para la República Dominicana. Igualmente, los próceres más importantes de nuestro país, hay que tomarlo en cuenta de ese acontecimiento, como es el caso de Gregorio Luperón, que sin duda alguna es un símbolo de lucha por la soberanía, de mantenimiento, digamos, de un gobierno honesto, como él lo llevó a cabo en apenas un año, que fue la única vez que gobernó él de forma unipersonal, vamos a decir, porque gobernó junto a otros en el llamado gobierno del triunvirato, pero él solo, entre 1879 y 1880, demostró que se puede gobernar de forma honesta, sin reelegirse, en el caso de él, porque él mismo modificó la Constitución y lo primero que estableció 2 años nada más, no más reelección. Por eso otros personajes que él auspició no pudieron reelegirse, inclusive Lilis, del 82 al 84 no pudo reelegirse, aunque era su intención. Después, cuando rompió con Gregorio Luperón, él lo hizo, pero cuando estuvo bajo el liderazgo de Luperón, el Partido Azul, no hubo posibilidad de reelección. En el caso del presidente actual, la Constitución se lo permite, pero en aquel momento él modificó la Constitución con ese propósito, de que no hubiese reelección presidencial, que hubiese mayor cantidad de Y la, líderes que la- pudieran y la aspirar. participación entonces del Partido Azul, aquel con Lilis y él, fueron una especie como de 20 años que duraron entre ellos dos y luego se separan. En el caso, básicamente, la separación vino a partir del año Ujú. 1888, cuando Luperón aspiró, Aspiró. y Lilis entonces lo persiguió, tuvo que irse a Europa, exiliado, y prácticamente hasta tanto no cayó enfermo, que pues regresó a Puerto Rico, y ya en el año 1897 estaba muy enfermo. Lili le permitió retornar a su natal Puerto Plata para verlo morir allí. Es decir, que ese individuo se convirtió en después de haber sido auspiciado por Luperón, después de haber crecido, vamos a decir, a la sombra de Luperón, lo que hizo fue maltratarlo, exiliarlo y prácticamente lo convirtió lo sacó del juego Es un político. bagazo político. Exactamente, ¿Se parece a agregó. Profesor, Balaguer y Jorge Blanco?
En el caso de, bueno, el ejemplo yo no creo que valga, porque no eran del mismo partido, claro que no. Blanco y Balaguer, pero en el caso de Luperón y podríamos hablar más bien el caso de Leonel y Danilo. Es más similar. Más similar, porque en el caso, por ejemplo, de Leonel y Danilo, Leonel era el líder natural, y Danilo lo que hizo fue expulsarlo prácticamente. Todavía esos dos están vivos. Vamos a esperar que el tiempo corra claro, para hacer el análisis, pero por lo menos es lo más semejante. En el caso ya de Balaguer y de Jorge Blanco, más bien era por razones políticas, que de perseguir a Jorge Blanco. Pero la de Lili Luperón era razones políticas también, profesor. La de Lili Luperón era razones políticas también. Sí, pero que yo digo en este caso de oposición política, de grupos políticos adversos. Balaguer quería prácticamente eliminarlo, porque le hacía frente a él, para que no pudiera continuar en el poder. Exacto. Y por eso, con razón o no, lo acusó de corrupto y entonces lo eliminó, profesor, lo sacó de juego. La participación de Pedro Santana en esa guerra de restauración, ¿es de villano, es de héroe? ¿Debe ser considerado como una persona notable en la historia dominicana desde el ámbito positivo? ¿Cómo la valora usted? Sin duda alguna que tuvo un rol determinante, tan determinante que fue por su causa que se generó la Guerra de la Restauración. Si él no hubiese llevado a cabo la anexión a España, no hubiese habido necesidad de que el pueblo se lanzara a una lucha por la restauración de la independencia. De manera que su rol básico es un rol de generar en el pueblo dominicano una animadversión a su acción política, de traer a España de nuevo. ¿Tenía sustento esa decisión de anexarnos? ¿O fue un berrinche de Pedro Santana? Algunos historiadores plantean la idea o la hipótesis de que Santana estaba tratando de evitar una nueva invasión o ocupación del pueblo haitiano. ¿Eso tenía asidero? Hacía 5 años que ya había dejado de ser una amenaza a Haití. Ya las últimas acciones se dieron en 1856. En el sur, por ejemplo, en la batalla de San Tomé, San Juan, y en la batalla de Cambronal, en lo que hoy es Galván. Lo que hoy es Galván se llamaba Cambronal antes, poca gente sabe eso. Esas dos batallas en el sur fueron las últimas. En el norte, la batalla de Beler y la batalla de Jácuba fueron las últimas en el 56. ¿Usted está de acuerdo entonces de que fue una excusa de parte del general Pedro Santana para él reafirmar, quedarse en el poder como gobernador? Porque había una lucha entre él y Báez. Entonces, si él no le cerraba el paso a Báez, que estaba en el exilio, Báez podía retornar con el apoyo que tenía de España. España en ese momento había generado todo un espíritu en principio favorable a Báez. Si él no se adelantaba a Báez y gestionaba esa anexión y contaba con el beneplácito de la reina Isabel II, pues evidentemente él iba a ser descartado, porque Báez, había incluso la matrícula de Segovia, que era un cónsul español aquí, había generado tal nivel, digamos, de favorabilidad a Báez, que prácticamente Santana temía que Báez pudiera ser apoyado por la reina y por todo el gobierno español y pudiese retornar. Pero eso por ahí entra el elemento personal, de lucha personal. Por encima, porque Santana decía, bueno, Santana, yo quiero continuar, a mí no me importa el país. Si me anexo a España, yo continúo y le cierro a Báez. Eso fue. Lo de Santana es tal que el primero buscó el apoyo de Estados Unidos, pero el Estados Unidos está en una situación interna muy difícil, que es la guerra de secesión. Claro. Ellos no estaban pendientes. Y que se generó sobre todo a partir del asesinato del presidente Abraham Lincoln, que había eliminado la esclavitud. Y eso entonces generó esa guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur de los Estados Unidos,
pues evidentemente él no vio posibilidad en Estados Unidos, entonces por eso acudió a España. ¿Usted está de acuerdo con el grupo que plantea que tienen que sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional? Sin duda alguna. Usted, porque eso Me estaba en parece- el Congreso, no sé sí, cuál es el proceso varios que estaba. senadores, Estaban en vistas públicas que lo consideran a Pedro Santana un traidor a la patria. claro, claro, ¿Y dónde se colocaría? varios senadores de la gestión pasada, entre ellos Dionis de Pedernales, Franklin Rodríguez. Euclides Sánchez, Franklin Rodríguez, Ujú. el que era senador Elías Piña, ahora no recuerdo el nombre. Adriano Sánchez Roa. Adriano Sánchez Roa. Ellos 4 estaban gestionando y Sacarlo del Panteón. del Panteón Nacional. ¿Pesa más lo negativo de sus últimos años que lo positivo con la guerra de independencia? Lo que pasa es que Santana murió siendo español. Entonces, un español no puede estar en el Panteón de la Patria Murió siendo Dominicana. español. Siendo Explique español. eso, Pero doctor, sí, profesor, ¿cómo explique- hacer? Él explique- trajo, O sea, él murió siendo marqués de la Carrera, senador vitalicio de España y capitán Pero eso era general. coyuntural, profesor, porque él juró por la bandera española. Claro. Eso, Y eso, eso es así. Él juró por la bandera Pero- española y la reina Isabel II le concedió por decisión de la Corte el título de senador vitalicio de España. Pero usted oyó lo que yo le dije, o sea, pesó más lo negativo de los últimos años con la anexión a España en 1861 que su participación en la gesta de la independencia con... en dos de las batallas Sin duda principales. alguna. O sea, pesó Los más lo seres negativo. humanos, como dice el dicho popular, y es una verdad de perogrullo, podríamos ¿Y decir, cómo terminan? es como termina. Camaño fue represivo en un momento determinado, pero terminó como un Y no vale héroe más, y no vale más y el balance. un defensor. profesor. El balance es ese. O sea, no, porque la historia... Balaguer tú- terminó así mismo. Tú puedes hacer 10 También. obras buenas, al final le cometes una mala, mueres el día siguiente y te van a recordar quizás por malo, porque fue la última mala, pero cuando tú vas al balance tú tienes 9 a favor. Vamos a ver, si nos vamos al balance de Santana, además de deportar a los padres de la patria, a los fundadores de la nacionalidad, que por Abraham Cohen Ujú. no fusiló a Duarte, Sánchez y Mella y a los demás. Fue el comerciante Abraham Cohen, de origen curazoleño, pero que se había nacionalizado dominicano, le dijo, tú vas a cometer un grave error. Eran muy amigos y él le consultó. Si tú fusilas a Duarte, que era el propósito suyo, tú vas a cometer un gran error y eso la historia te lo va a sacar y no te lo va a perdonar jamás. Ya sabes que la historia son ciclos, Sí, sí. ¿verdad? La historia son ciclos que se repiten en diferentes épocas. En la actualidad, perdonándole el hecho de que usted es historiador, en la actualidad, ¿se utiliza eso que quería hacer Báez o Santana o cualquiera de los que quieren, sabiendo que Cristian puede tener posibilidades, yo lo destruyo, mediáticamente, políticamente? Pero claro, eso ha ocurrido reciente. Sí. Por lo menos para un breve, Claro, para que claro. veamos el Santana de por qué no puede estar en el Panteón de la Patria. Ujú. Además de expulsar a Duarte, Sánchez, Mella y los fundadores de la nacionalidad dominicana, fusila a María Trinidad Sánchez al año de producirse el primer Del aniversario. aniversario, sí. Fusila a los Para hermanos celebrar, Eso fue el Puello. bizcocho. Sí. Fusila a los hermanos Puello, José Joaquín y Gabino Puello. Sí. Eso ocurre en el 47, es decir, 3 años después de la independencia. Fusila a Antonio Duvergé y a sus hijos. En El centinela de la patria. El centinela de la frontera, como se le Ey. llama, o como Balaguer lo denomina. Ajá. En el 55 lo fusila a él y a 2 de sus hijos. Y al otro lo manda, que tenía 11 años, lo manda a Samaná, como deportado Era para allá. quitar a todo el mundo del lado que quería. Pero no solo eso, igualmente fusila a Sánchez Sí. y a 20 de sus compañeros en San Juan de la Maguana el 4 de julio de 1861. Y como este, muchos otros que no eran tan conocidos. En el Ceibo fusiló varios, en Profesor. distintos lugares. Es decir, un individuo así no puede estar en el panteón de ¿Y de cómo nuestro va país. ese proceso? ¿Porque se ha recesado en el Congreso? Como le dije, parece ser que varios de esos senadores no han repetido, creo que exceptuando el de Pedernales, ¿verdad? Ajá, Dionis. Los demás no están. Para defender Creo la que- causa. defender creo que el esa proyecto más causa. Sí, pero- reciente es el de Franklin. El de Franklin que está actualmente. Ah, Profesor, Franklin. Sí, Sí. tiene vigencia. esta hazaña tiene dos figuras importantes, cabezas. Estamos hablando de Pedro Santana, pero estamos hablando de la primera espada de América, que es Gregorio Luperón, Sin duda alguna. cuarto padre de la patria.
Cuidado, que cuando ven a ver pongo a él como Usted tercero. lo dudó por otro porque cuarto. Prócer, no es padre de la prócer. patria. prócer de la independencia. ¿Por de la qué? restauración. Para mí otro padre de la patria. ¿Por qué no es un Miren, padre? es que el concepto de padre de la patria es el que concibe la idea de la nacionalidad. Y la Ok. nacionalidad ya la había fundado Duarte. Ok, es un prócer. Para mí incluso ese concepto de tres padres de la patria, todos sabemos que Está de fue sobra. Lilis, que fue Lilis. Sí, una salida para política, una salida un bajadero. política. Pero, o sea, Pero no puede haber, un hijo no tiene tres padres, tiene uno. En este caso fue Duarte, el que parió estas ideas, La idea el de que la creó nación. pero a mí me la gusta eso. trinitaria. A mí me gusta eso, profesor. Y sin duda alguna, el principal líder de la restauración es Gregorio Luperón. Correcto, pero a mí En eso no hay duda, pero es un prócer de la Segunda República importantísimo, que puede estar casi al nivel de Duarte por sus ideas, sí. porque fue un hombre que no se torció, que siempre mantuvo un ideal de defensa Mire de una la soberanía cosa, nacional. profesor. Mire, pues le decía que era de las dos figuras importantes, estamos hablando de Pedro Santana y de Gregorio Luperón. Usted tiene el concepto de que no es padre de la patria. No es que yo tengo, es que eso está definido. No, pero yo claramente. se lo respeto. Para mí es el cuarto padre Bueno. de la patria. Bien, perfecto. Pero él lo explicó. Sí, él lo explicó, pero yo lo entiendo para mí que es un cuarto padre de la patria. Si no Sí, hubiera eso es- sido la hazaña de él, fuéramos una colonia Eso es- española. sí, eso está bien. Eso es, Perfecto. Bien. Profesor, pero la figura de Luperón, solamente se habla de la gesta restauradora. Luperón tiene muchas otras cosas intelectuales. Sin duda alguna. Hay otros autores, por ejemplo, hay un libro que se llama El Derrumbe. Federico García Godoy. Correcto. Que creo que un dominicano que hizo el prólogo. Ahí se plantea, Juan Bosch hizo el prólogo de la edición que tiró la UAS en el Correcto, 75, esa. 1975. se plantea ahí que Gregorio Luperón era un analfabeto y que muchas de las cosas y de los discursos que él pronunciaba en actividades políticas se lo escribía a otras personas y que alguna parte literaria que él se dice que él le escribió, no la escribió él. Usted como investigador entiende que realmente Luperón, el héroe de la restauración, pero que era una persona analfabeta. ¿Es correcto eso? Analfabeta no era, autodidacta. Correcto. Del mismo modo que Juan Bosch, que Bosch apenas llegó al bachillerato Sí. y es un gran intelectual nuestro. No, en el caso de Luperón no llega a ser un gran intelectual como Bosch, Ah, pues entonces. pero tenía luces intelectuales muy importantes y escribió ese libro, Notas autobiográficas y apuntes históricos. Escribirlo no significa que tú lo escribas con las manos, Sí. pero tú lo dictas. Lo Tú- piensas. Y lo piensa y lo dicta. Y ahí está la experiencia suya. En ese texto, notas autobiográficas y apuntes históricos, son las ideas de Luperón. Todos ellos tenían secretarios particulares. Eugenio María de Hostos fue secretario particular de Gregorio Luperón. Esa luminaria intelectual que Sí. fue Eugenio María de Hostos fue Puertorriqueño. secretario particular de Luperón. Eso no le quita a las ideas de Luperón, a que Luperón le dictara a su secretario particular las ideas. Porque eso es como tú decirle a alguien, ven, escribe lo que yo te voy a dictar. Son tus ideas. Independientemente de que otro te la escriba en una máquina de escribir o en una computadora, Son son tus ideas. tus ideas. Totalmente. Eso es lo que yo digo de Gregorio Luperón, un hombre con luces intelectuales, haber salido de su condición de un hombre pobre, humilde, Ujú. haber sido prácticamente adquirido la condición de autodidacta en la familia Duboc, que fue donde él fue una especie, digamos, de capataz Sí. de los cortes de madera que tenía la familia Duboc. Y ahí él logró Tirar página para tirar la izquierda. página para la izquierda, porque le fueron muy afables con él, esa familia, le permitió acceder a su biblioteca y él era un hombre muy disciplinado y apenas siendo un jovencito se logró ilustrar y con 24 años enfrentó al Marqués de las Carreras, entre comillas. Ujú. Digo entre comillas lo de Marqués, porque eso no es un país pobre como el nuestro. Eso de que de marquesado y existía todo como eso. tal. Sí. Entonces, lo enfrentó en la batalla de Arroyo Bermejo, octubre de 1863, y lo venció ahí en la zona de Guanuma, próximo a Guanuma. Profesor, muchas gracias. Muy interesante. Extraordinaria Muy conversación interesante. histórica y profunda en este día de la restauración de la República, del primer Santiago de América. Doctor, debe ser doctor en historia.
Estamos ya, En vamos ese a proceso. presentar Preparando nuestra ya tesis el doctorado. en España, sí, Bien, muy bien. próximamente. Felicitaciones. Excelente. Bueno, vamos a la pausa. Retornamos en breve. En unos minutos conversamos con Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, que ya está con nosotros. No se vayan.